Shalom, soy José Rosario de las órdenes. Voy a traer el tema concerniente a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 2, versículo 23. Concerniente si el Mesías era o estaba profetizado de ser llamado el Nazareno. El pasaje de Mateo capítulo 2 versículo 23 ha llevado a algunos a argumentar que el Tanaj predice que el Mesías será llamado Nazareno. Sin embargo, no hay ninguna profecía específica en el Tanaj que habla de un Mesías llamado así. La ciudad, vamos a mirar la ciudad de Nazaret. Nazaret era una ciudad de una época de poca importancia en la época del mismo Jesús y no se le relacionaba con ninguna profecía mesiánica. Es posible que Mateo o el autor anónimo del libro de Mateo haya utilizado el término nazareno simplemente para referirse a la ciudad de donde Jesús nació y comenzó su ministerio. Ahora, ¿qué es la profecía mesiánica? La profecía mesiánica es sobre una creencia fundamental en la cual un rey justo y recto gobernará sobre Israel. Aunque puede haber diferentes interpretaciones basadas en concerniente al cristianismo y dentro del judaísmo, de las palabras hebreas utilizadas en la profecía, el mensaje general es claro. El Mesías venidero, será un descendiente de David. Ahora, miramos muchos que usan Jeremías capítulo 23, 5, concerniente a la palabra Semach. Dice, búscalo por ti mismo. Ahora establece claramente que el Mesías vendrá del linaje de David. Y seguimos aprendiendo, podemos hasta mirando en el Talmud. El Talmud ofrece mucha información sobre lo que se espera del Mesías, su propósito y lo que él hará y cómo lo hará. La palabra Netzer es un simbólico mesiánico. Ahora, la palabra Netzer es una imagen que se encuentra en varios pasajes que mucho de la cristiandad usa para tratar de defender la creencia de que el autor anónimo del libro de Mateo se estaba refiriendo a esto. Pero vemos que Mateo está específicamente siendo claro en lo que está diciendo en su versículo y no es un rompecabezas de buscar dentro del Tanaj a qué podemos justificar la profecía que se indicó en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 23. También está el pasaje concerniente Isaías capítulo 11 versículo 1 y como mencioné Jeremías capítulo 23 versículo 5. En esos pasajes Netzer, la palabra Netzer hebreo, se utiliza como un símbolo mesiánico. ¿Quién es el Mesías o el Mesías en español para el judaísmo? Para los judíos, la llegada del Mesías simboliza una época de paz y de redención. Él restaurará el reino de Israel. Reunirá a los judíos dispersos por todo el mundo y reconstruirá el templo de Jerusalén. Nota lo que expresé ahora mismo. El tal Jesús no hizo nada de esto. Él hizo todo lo contrario. Ahora, ¿es Jesús el Mesías? Miramos las comparaciones. Jesús, que se dice Jesús es el Mesías que predijo, dice el cristianismo y el mesianismo. Hay mucho hacen la diferencia entre cristianismo y mesianismo, pero para aclarar eso es lo mismo.
que uno tiene básicamente una máscara sobre otra máscara sobre otra máscara para básicamente creer lo mismo. Que dicen que Jesús cumplió muchas de las profecías mesiánicas, incluidas aquellas sobre su linaje, su nacimiento y su ministerio. Ahora, dentro del judaísmo, para que sepan, o ya que ya saben, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas, y eso se ve claro. Se puede comparar en el Tanaj, o lo que el cristianismo llama el Antiguo Testamento. Además, la idea de un Mesías divino no tiene cabida en la teología judía. El Mesías no va a ser Dios. Ahora, ¿qué significa Mesías? Mesías o Mesías significa ungido. El Mesías es una persona que ha sido ungido por Dios, que no es Dios. El Mesías es una persona que es ungido por Dios para una tarea específica, para gobernar o lidiar militarmente. Ahora, la diferencia de las interpretaciones cristianas y judío del Mesías, judaísmo del Mesías, el Mesías dentro del cristianismo, es un salvador divino, acuerdo al cristianismo y mesianismo, que murió por los pecados de la humanidad. Y hay muchos detalles detrás de eso que podemos desarrollar más tarde en otras enseñanzas. El judaísmo, el Mesías es un líder humano, un rey justo que restaurará el reino de Israel y reunirá al pueblo judío. Ahora, ¿cómo afecta la creencia en el Mesías a la vida cotidiana? Bueno, miramos, servir a Dios es una parte importante del judaísmo, y esto es específicamente cierto en la creencia de la llegada del Mesías. No que el Mesías venga para ser adorado, sino con el Mesías, a quien Dios elige, junto Él nos va a dirigir a adorar el único y verdadero Dios de Israel. La creencia en el Mesías de esperanza y propósito a la vida, un sentido de que el futuro será mejor. Y la proactividad es esperar la llegada del Mesías. No significa sentarse a esperar a que suceda. Debemos ser proactivos en trabajar por un mundo mejor. Y en resumen de todo esto, y en lo claro, y esto es básicamente una corta enseñanza concerniente una parte de algo que no se encuentra en el Tanaj, o como se dice en el Antiguo Testamento. Después de analizar la profecía indicada por el autor anónimo del libro de Mateo, del capítulo 2, del versículo 23, y la afirmación de que Jesús fue llamado Nazareno, se llegó a la conclusión de que no hay ninguna profecía en el Tanaj que hable que un Mesías sería llamado así, o sea, llamado Nazareno, sino que es una profecía inventado y una profecía forzado para cumplirse, para que cuando apareciera este tema dentro del capítulo 2 de Mateo, lo presentaron que él estaba en Nazaret para que se cumpliera básicamente una profecía forzada para que se parezca una profecía. Espero que esto ha sido educativo y continuaremos estudiando. ¿Alguna pregunta? Ya tú sabes, nos puedes escribir. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra. Shalom.